Dice la palabra de Dios: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Oraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido? Pardos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de monstruos. Hasta ahí la lectura. Vamos ahora. Señor, en esta hora una vez más queremos pedirte que seas tú el que hables en nuestras vidas, que seas tú, Señor, el que nos guíes a través de tu palabra, y Señor, que tú bendigas este estudio. Ayúdanos, Señor, necesitamos de ti. De manera especial yo te ruego que me ayudes, Señor, a poder enseñar, poder usar y trazar bien tu palabra, que no sea yo, Señor, sino tú. Límpiame, Señor, y ayúdame a ser puro delante de ti, para ser un instrumento útil en tus manos. Bendice a aquellos hermanos que por la lluvia o por diferentes circunstancias no han podido llegar. Ayúdanos, Señor, a cada uno de ti, en Cristo Jesús. Amén. Venimos estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles y llegamos al capítulo número 2, donde después de haber ellos errado en alguna decisión, como estudiamos la semana pasada, en cuanto a la elección de aquel que ellos pensaron era el idóneo, el adecuado para poder, podemos decir, tomar el lugar de Judas y poder ser apóstol. Recordamos que la semana pasada aprendíamos que esa decisión correspondía únicamente a Dios. Dios es el que iba a escoger a sus apóstoles, y no fue la excepción con este último que tenía que ser escogido por el Señor. Veíamos la aprobación que Dios tuvo al elegir a Saulo de Tarso y llamarlo a él el último de los apóstoles, el apóstol a los gentiles. Ahora, después de que sucede esto, después de que echan suertes y ellos cuentan a Matías entre los 11, dice la Escritura que cuando llegó el día del Pentecostés, es decir, no habían pasado muchos días y ya iba a llegar el día del Pentecostés. En primer lugar, debemos nosotros saber que el día del Pentecostés es una de las fiestas judías. La venida del Espíritu Santo fue en el día del Pentecostés. El versículo 1 dice que cuando llegó el día del Pentecostés. El día del Pentecostés viene 50 días después de la fiesta de la Pascua. Ahora, por la fiesta de la Pascua es una fiesta que no es solamente de un día, sino que es de varios días. Terminando la fiesta de la Pascua, nosotros, de hecho, la palabra de Dios nos enseña, si me acompañan por favor, vamos al libro de Levítico, donde tenemos las fiestas solemnes que fueron establecidas por Dios precisamente. En el libro de Levítico, capítulo número 23, versículo número 15, tenemos, de hecho todo Levítico 23 nos habla acerca de las fiestas solemnes, pero de manera enfática, para hacer referencia a la fiesta del Pentecostés, dice en el versículo número 15 y 16 lo siguiente: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días. Entonces
ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Esta fiesta de la Pascua es una festividad judía. Los judíos tienen 7 fiestas anuales, que son la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, del Pentecostés, de las trompetas, de la expiación y de los tabernáculos. Esas son las fiestas solemnes que el Señor estableció para que el pueblo cada año tenía que celebrar esas fiestas. Esta fiesta, específicamente la fiesta del Pentecostés, significa la quincuagésima. La palabra Pentecostés significa quincuagésima y es el nombre griego para la fiesta de las semanas. ¿Por qué? Porque se iban a cumplir 7 semanas, que si nosotros hacemos la cuenta de 7 por 7 son 49, y según lo que acabamos de leer, esta fiesta se iba a celebrar terminando las 7 semanas al día siguiente, que daría un total de 50 días. Esta fiesta también en hebreo es la fiesta del Shavuot, que es el día de celebración en el cual ellos celebraban el momento en el cual Dios le había dado a Moisés los mandamientos. Dios le había dado los mandamientos a Moisés y parte de esta celebración ellos estaban conmemorando. Se le llama la fiesta del Shavuot. No sé bien cómo se pronuncia, se escribe S-H-A-V-O-U-T, Shavuot, que es el día de la celebración. Entonces también es importante el hecho de saber que esta fiesta también se le conocía como una fiesta en el cual todos se reunían para celebrar los mandamientos que el Señor había dado. Era la fiesta del Pentecostés. También aquí en esta fiesta nosotros vamos a ver que todo esto tenía en el orden del Señor, tenía significados que eran significados especiales en el orden de lo que el Señor había dicho. Por ejemplo, cuando nosotros vemos las fiestas en el orden en el cual el calendario mismo las maneja, vamos a ver que el calendario judío nos da una luz concerniente al orden que sucedería la venida del Señor, ya que la Pascua es la fiesta que habla de la muerte del Señor Jesucristo. Por otro lado, la fiesta de las primicias iba a ser unos días después de la Pascua, y ese fue un domingo que se conoce como el domingo de resurrección. En 1 Corintios dice que Cristo resucitó y Él fue hecho primicias de los que resucitaron, y esa fiesta de las primicias venía después de la Pascua, y después de la fiesta de las primicias encontramos que iba a venir la fiesta del Pentecostés. Los judíos, si ustedes se dan cuenta, son personas con muchas festividades. La fiesta que estamos ahorita mismo estudiando, que es la fiesta del Pentecostés, era una fiesta solemne. Ahora, cabe mencionar que estas fiestas, que eran conocidas como fiestas solemnes para el pueblo de Israel, era porque eran unas fiestas en las cuales se buscaba adorar a Dios. No eran fiestas como cualquier fiesta, sino eran fiestas en las cuales se tenía o se buscaba adorar a Dios. Por ejemplo, en la Pascua era esta fiesta en la cual ellos se reunían y mataban a un cordero, y ese se conocía como el cordero pascual, y entonces ellos comían, ellos se alistaban y tenían que estar como en una manera de comer rápido la Pascua. Era parte de los mandamientos de la ley que había establecido en Éxodo capítulo número 12. Y todas las fiestas tenían un significado espiritual, por eso se les conoce como fiestas solemnes. Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis también, porque es importante, amados hermanos, reconocer que nosotros no hacemos mal con tener celebraciones como cristianos, pero debemos también saber cómo celebrar como cristianos. Aquí vemos estas fiestas que los judíos pasaban literalmente de la Pascua 7 días celebrando la Pascua, en donde ellos hacían fiestas durante toda la semana, y ellos daban en cuanto a comida, en cuanto
estaban dispuestos a colaborar, a hacer. ¿Por qué? Porque eran fiestas que el Señor les había mandado. Las fiestas, por ejemplo, tenían también el propósito de hacer que todos los judíos que moraban en diferentes lugares pudieran venir a Jerusalén. Es allí donde nosotros encontramos, por ejemplo, en los libros, en el libro de los Salmos, encontramos, por ejemplo, una sección del libro de los Salmos que se les conoce como los cánticos graduales. Esta sección está en el versículo, en Salmo 120, si me acompañan y solamente observan esto, pero en el Salmo 120, arriba del versículo, regularmente va a decir cántico gradual. Ya vieron allí, en sus Biblias va a decir cántico gradual. Arriba del versículo número 1 del capítulo 121, y así lo vamos a ver en todos estos salmos. Vean en el Salmo 121, en la parte de arriba dice cántico gradual. Salmo 122, cántico gradual. 23, 24, 25, 26, todos esos son cánticos graduales, que es una sección de la Escritura. Estos salmos se cantaban precisamente cuando se iban las personas que, supongamos, vivían, no sé, en una parte de Mesopotamia, o vivían tal vez en alguna parte lejana a Jerusalén. Ellos lo que iban a hacer es que iban a ir viajando cantando esta sección de salmos, que son cánticos graduales, que ellos iban a ir entonando, iban a ir cantando para poder llegar a la ciudad de Jerusalén. Por eso es que ahí en esa sección de canto, en esta sección es donde decimos, donde encontramos, el Salmo 133, que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En Salmo 122, versículo 1, son salmos graduales. Dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Por qué? Porque ellos iban cantando en grupo, en familias, iban subiendo a Jerusalén en una jornada de días, a veces de semanas. No había transporte, avión o algo así en el cual ellos pudieran llegar, sino que ellos iban caminando, llegaban a la ciudad de Jerusalén y iban entonando este tipo de salmos que se conoce como la sección de salmos graduales en el libro de los Salmos. Entonces ahí encontramos que ellos en este tipo de fiestas pues eran unas fiestas alegres, eran unas fiestas donde se reunían para adorar a Dios. Ahora, amado hermano, cuando usted y yo tengamos celebraciones, debemos saber que no es pecado tener una celebración. No es pecado tener una celebración, pero ¿se puede volver pecado una celebración? La respuesta es sí. Por ejemplo, no sé, en muchas familias, especialmente familias que no conocen al Señor, tenemos, por ejemplo, que a veces dicen: no, pues ¿sabes qué? Voy a hacer una fiesta para mi hijo. Algunos dicen: ¿sabes qué? Voy a hacer la primera comunión de mi hijo, o el bautismo de mi hijo. Y en la religión tradicional el bautismo es para un infante, para un niño, en el cual pues no tiene conocimiento de nada, sencillamente se consiguen ahí unos padrinos, ahí se va con el sacerdote, este sacerdote le pone agua, que le llaman agua bendita, y le rocían una parte. Cabe mencionar que eso en griego y en nuestro idioma no es bautismo, porque bautismo significa sumergir en agua. La palabra griega para eso es baptizo, que significa esparcir con agua. Y eso es lo que hacen en la iglesia tradicional. Esparcen con agua o mojan solamente una parte. Ahora, después lo que hacen es que dicen: bueno, pues vamos a celebrar y todo. Y entonces lo que sucede es que allí empieza lo que en la mayoría de las familias que no conocen al Señor, tristemente lo digo, dicen: pues ¿sabes qué? Vamos a comprar cerveza, va a haber baile, va a haber todo, y terminan hasta la madrugada, y el pobre bebé se durmió desde temprano y supo algo. No sé si usted creció en un ambiente católico romano, pero muchos tal vez lo hicimos. Y yo le pregunto: ¿usted se acuerda de esa fiesta que se hizo cuando usted se bautizó? La realidad es que no. La realidad es que en muchos de los casos, yo recuerdo en una ocasión que allá en la casa de mis papás, me acuerdo que ellos fueron padrinos
cuando se hacían ese tipo de fiestas, tenían mis papás, la casa de mis papás tiene una pileta de agua, no sé de cuántos litros, pero es grande, y recuerdo que llenaban todo eso de cerveza, hielo y cerveza, y luego un montón de paquetes de cerveza. Ay, yo decía, ¿cómo se van a acabar todo? Pues ya como de la madrugada se acababa todo, ya no había nada. Ahora, ese tipo de festividades que no se toman en cuenta Dios, no es grato para Dios. Nosotros como cristianos, amados hermanos, debemos recordar que podemos hacer una celebración y como hijos de Dios debemos saber que no es correcto que nosotros celebremos con música mundana, con alcohol o fuera del orden cristiano. Cuando celebremos debemos buscar hacerlo para honrar a Dios a través de la celebración. Puede ser una fiesta de cumpleaños, puede ser una reunión como familia, puede ser la Navidad, puede ser alguna fiesta que podamos nosotros llevar a cabo como familia, pero debe hacerse en el orden correcto. No sería correcto que nosotros dijéramos, no, pues sabes que vamos a celebrar mi cumpleaños y trajéramos cervezas, vinos, estuviéramos, no sé, utilizando cosas que no corresponden. La Biblia dice, bueno, podemos, en el contexto de la Biblia, quiero decir, podemos reunirnos para celebrar algo, yo creo que sí, pero debemos tener cuidado cómo celebrarlo. Hermano, no es pecado, insisto, celebrar, pero debemos tener cuidado cómo celebramos. Apenas en estos días, ahorita que estamos hablando de celebraciones, va a ser el baby shower con Luis el próximo sábado, ¿verdad? Ya es este sábado, pasado mañana ya. ¿Se puede hacer algo así? Claro que sí. La celebración de la venida de un bebé. ¿Se puede celebrar? Sí, podemos hacerlo. ¿Se puede celebrar una boda? Por supuesto que se puede celebrar una boda. ¿Se puede celebrar, no sé, el cumpleaños de alguien? Sí, se puede celebrar. Pero debemos hacerlo de la manera correcta. Debes saber algo, no es pecado hacer una celebración. Aquí vamos a ver que el Señor estableció cuando menos 7 fiestas en las cuales el pueblo se iba a reunir, iba a estar con gozo, con júbilo. Esta fiesta que tenemos aquí es la fiesta del Pentecostés. También cabe mencionar que el día del Pentecostés los apóstoles estaban en Jerusalén ya que la palabra de Dios nos los afirma unos versículos en el versículo 12 del libro de Hechos. Hechos 1:12 dice que entonces volvieron a Jerusalén, es decir, los apóstoles ya estaban allí en Jerusalén y están celebrando ellos la Pascua. Ahora, ¿usted se ha preguntado por qué es que había en Jerusalén un montón de gente? Porque dice la palabra de Dios que había allí, en el versículo 9 dice que había pardos, medos, elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretentes y árabes, les oímos. Ahí continúa. Pero note esto, ¿por qué? Ahora, con lo que acabo de explicar, yo creo que ya todos deberíamos de saber por qué había gente de un montón de lugares. Damaris, ¿por qué crees que haya gente en este pasaje? ¿Por qué había gente de tantos lugares? Porque estaban en las celebraciones, porque estaban celebrando las fiestas que el Señor les había dejado. Ahora, estos que son mencionados aquí, cuando dice que venían de Cirene, romanos, de África, ahora, todas estas personas, específicamente en este contexto y en el contexto general de la Biblia, ¿eran gentiles
o eran judíos? A ver, amor. Eran judíos, pero que vivían en otros lugares. Ahora, cuando nosotros vamos y encontramos que estas personas vienen, no podemos decir que ellos eran gentiles. Es decir, estamos hablando, por ejemplo, no sé, de alguien que es, no sé, americano y viene aquí a México y nace, su esposa es americana, él es americano y nace su bebé. Eso pasó con el pastor Tim y con Riley, ¿se acuerdan? Riley, su hijo menor del pastor Tim, nació aquí en México. Ahora, nosotros pudiéramos decir, ¿qué es? ¿Es americano o es mexicano? Bueno, en nuestro contexto, él tiene la doble nacionalidad. Tiene la nacionalidad de sus padres y tiene la nacionalidad del lugar donde nació, porque nuestro país no permite. Hay países que no permiten eso. Para el pueblo judío, los judíos son muy extremistas en esto y cuando inclusive ellos tienen un árbol genealógico por familias y todos deben demostrar o deben poder demostrar de qué tribu ellos vienen y deben demostrarlo a cabalidad. Si no pueden demostrarlo, ya no son contados como en el pueblo judío. Eso pasó en los tiempos después del exilio. Y encontramos que todo esto entonces son personas que vienen pero que son judíos. Ahora, cuando ellos nacieron acá, y pongo el mismo ejemplo del pastor Tim, cuando nosotros vemos o hablamos con Riley, bueno, ahorita ya lo sé porque ya están otra vez allá en Texas, pero cuando Riley hablaba, ella hablaba español. Hablaba bien el español, hablaba bien el inglés, sus papás pues le enseñaron el inglés y aquí estaba aprendiendo el español. Eso pasaron con los niños de cualquier extranjero que vienen y habitan en este lugar y ellos ya regularmente hablan varios idiomas o cuando menos dos. Eso mismo pasa con aquellos mexicanos que se van a Estados Unidos y después que tienen a sus hijos allá, el niño es americano y habla un inglés perfecto. Yo una vez fui y estaba en California y le quería preguntar a alguien que se veía, voy a decirlo así, se veía bien mexicano y en su aspecto físico se veía bien mexicano y había pueblos americanos y yo quería preguntar algo y después me acerqué y dije, no, con este le voy a preguntar. Y me acerqué a hablarle español y me dijo, no Spanish. Y yo, pero si te ves bien mexicano, casi le decía, pero no hablaba nada de español, hablaba puro inglés. Y eso pasa mucho en California, especialmente California, Texas, todos los estados de la franja fronteriza, así se ve, eso suele pasar. Ahora, esto es algo parecido. Están allá morando en Egipto, en Cirene, en África, en Frigia, en Panfilia, y están todos estos moradores. Ahora, no quiere decir que sean oriundos de allá, quiere decir que ellos son judíos que residen en esos lugares. ¿Ok? Entonces, ahora, no pierda eso, porque voy a tomarlo un poquito más adelante. También, en el siguiente punto, la venida del Espíritu Santo fue a través de una manifestación milagrosa. Vean por favor lo que dice el versículo 2. Dice que de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Hubo 3 señales asombrosas que manifestarían la presencia de Dios. Escuche esto. Aquí vamos a encontrar 3 señales asombrosas que manifestarían la presencia de Dios. Porque cabe mencionar que aquí va a ser una manifestación de Dios. A diferencia, como encontramos en los evangelios, cuando dice la Escritura, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre.
En este caso, en el Nuevo Testamento vamos a encontrar pocas manifestaciones de la presencia de Dios, haciendo referencia diferente a lo que es la persona de Cristo. Lo que quiero decir es que aquí se va a manifestar Dios a través de señales asombrosas. Número uno, a través de un estruendo de viento recio, porque dice que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Vamos a encontrar que viene un viento. Algunos dicen, ¿dónde estaban aquí los discípulos? De manera particular, yo creo que ellos seguían en ese lugar del aposento alto. No hay indicios que podamos nosotros referir a eso. Algunos comentaristas dicen que ellos estaban en el templo, porque cuando dice en el versículo número 2, dice, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Esa palabra casa puede hacer referencia a un hogar o también al templo, en ese caso el templo de Herodes. La palabra en griego da la connotación de eso, por eso es que no se sabe dónde estaban. Lo importante no es dónde estaban, yo creo. Lo importante es que vino esa manifestación de Dios. ¿Cómo? Primero, en un viento recio que soplaba. Esa fue una manifestación. Ahora, lo segundo, dice en el versículo número 2 de igual manera, versículo número 3, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ahí vamos a ver otro de las señales asombrosas, que dice ahí que se aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Ahora, me llama la atención que Lucas aquí va a utilizar y va a decir cómo de fuego. No va a decir que eran de fuego, sino va a decir cómo de fuego. Es como cuando vemos, no sé, un color, un carro, y decimos, bueno, ese carro es, y no sabemos qué es, si es rojo. Mi esposa tiene un vestido naranja que ella dice que es rojo, y yo digo que es naranja, y ya dice, bueno, este vestido como rojo para mí, o para ella como rojo, para mí como naranja. Es decir, no podemos saber qué es exactamente, pero se hace una referencia. Es como es. Esta misma manera en la que Juan en el libro de Apocalipsis va a mencionar varias cosas. Esto es como esto es como esto. ¿Por qué? Porque era una manera difícil de poder explicar. En este caso está diciendo, bueno, es que eran lenguas repartidas como de fuego. Pareciera que fuego descendía del cielo. Ahora, cuando nosotros estudiamos la escritura, y esto me pareció interesante. Recuerda que la fiesta del Pentecostés, les dije al principio que celebraba algo en específico sobre los mandamientos. ¿Alguien recuerda qué celebraba sobre los mandamientos? 50 días, pero en cuanto a los mandamientos, les di un nombre que es el Shavuot. ¿Qué significa o qué era? A ver, hermanos, les acabo de enseñar. ¿Qué significaba? Sobre algo de Moisés. ¿Perdón? Celebrar los mandamientos que habían sido dados. Ahora, ¿cómo fueron dados los mandamientos? ¿Dónde fueron dados? En el monte Sinaí. Y se acuerdan que cuando fueron dados los mandamientos, también de igual manera hubo fuego. Nadie podía acercarse. Si usted lee Éxodo 19, usted lo puede entender. Deuteronomio 5 nos habla de que en esos momentos Dios puso límites y Dios dijo, ¿sabes qué? Nadie va a poder cruzar esto. Y fuego y humo y una columna había allí y nadie podía pasar, solamente Moisés. Ahora, eso es lo que se está celebrando o se está recordando en la fiesta del Pentecostés. Y ahora
en ese mismo día, increíblemente desciende una vez más como fuego del cielo. ¿Qué era eso? La presencia de Dios. Ahora, en el monte Sinaí era Dios Padre manifestándose. En el Pentecostés era Dios Espíritu Santo manifestándose. Y cabe mencionar que ahí en el monte Sinaí fue a todo el pueblo. La ley fue dada a todo el pueblo. En el día del Pentecostés, ¿cómo vino? De manera individual. De manera individual. Porque si leemos, dice que se les aparecieron como lenguas repartidas. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose, y luego dice, sobre cada uno de ellos. Sobre cada uno de ellos. Es decir, de manera ahora individual. Eso nos da a entender, amados hermanos, que en este aspecto, la venida del Espíritu Santo marcaría un antes y un después. Ya que el tiempo de la ley, el Shavuot, se conmemora el día en el que Moisés recibió la ley de Dios en el monte Sinaí, ahora en este mismo día comenzaría el tiempo de la iglesia, el tiempo de la obra del Espíritu Santo sobre la iglesia. Y encontramos allí, amados hermanos, cómo es que el Señor, a través de estas manifestaciones, a través de este estruendo, de estas lenguas repartidas como de fuego, vendría lo que se conoce como el inicio de la iglesia. La iglesia iniciaría en este momento en el cual la iglesia tendría el poder del Espíritu Santo. Por eso es que el Señor les dijo, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora, la tercera manifestación o señal asombrosa es el hecho de que los discípulos hablaron en otras lenguas. Porque dice ahí en el versículo 4 que fueron todos llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en otras lenguas. Es decir, esto vino a ser un milagro. Ahorita voy a llegar, espero que me dé tiempo llegar ahí a lo de las lenguas, porque es importante. Pero ahí encontramos que en ese caso hubo tres señales asombrosas: un estruendo de viento recio, las lenguas repartidas como de fuego, y el hecho de que los discípulos hablaran en otras lenguas. Ahora voy a regresar un poquito. La venida del Espíritu Santo también fue el cumplimiento de las promesas de Dios. La venida del Espíritu Santo, punto número 3, fue el cumplimiento de las promesas de Dios. Porque encontramos en Hechos 2:4 que dice la Escritura que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ahora, cuando nosotros estudiamos la Escritura, vamos a ver que ese texto está haciendo referencia a una profecía que dio Juan el Bautista en Mateo capítulo número 3. Juan el Bautista, hablando del Señor Jesucristo, va a expresar esto. En el versículo 11 dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Nota esto, esta expresión de que sería bautizado en Espíritu Santo y fuego se cumple en el día del Pentecostés. La promesa que el Señor Jesucristo había dado se cumpliría en el día del Pentecostés. Aquí esta profecía que estaba dando Juan el Bautista diciendo: Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, tendría su cumplimiento aquí. En otras palabras, podemos nosotros saber que este era un cumplimiento de las promesas de Dios, pero no sería la única, porque en Hechos capítulo número 2 también vemos que era el cumplimiento de la promesa dada al profeta Joel. En Hechos capítulo número 2, si me acompañan, en el versículo número 16 dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne.
Esa mención que tenemos aquí era una promesa que Dios había dado. Ahora, el profeta Joel vivió aproximadamente entre el año 830 y el 800 antes de Cristo. Y Dios en ese tiempo dio la promesa en la cual vendría el Espíritu Santo. Es decir, era una promesa que el Señor había dado a través del profeta Joel. Eso lo tenemos en Joel 2, versículos del 28 al 32. No voy a ir ahí por el tiempo, pero si se dan cuenta, la venida del Espíritu Santo era el cumplimiento de las promesas de Dios. Y por último también era el cumplimiento de la promesa dada por el Señor Jesucristo en persona. En Juan capítulo número 14 encontramos las promesas que hizo el Señor. En Juan 14, 16 dice la Escritura: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Padre daría el consolador. En ese mismo capítulo, ahora en el versículo número 26, dice: mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él nos enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo os he dicho. Ahí tenemos entonces cómo el Señor estaba anunciando esto acerca de la venida del Espíritu Santo. Y por último, en el capítulo 16, versículo 7, dice la Escritura también así, Juan 16, 7: pero yo os digo, hablando Cristo, yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ahí está hablando acerca de esta promesa, de la promesa del Espíritu Santo. Versículo 13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Ahora, escuche esto. Entonces, podemos nosotros observar que la venida del Espíritu Santo, número 1, dijimos que fue en el día del Pentecostés. Número 2, fue a través de una manifestación milagrosa. Número 3, fue el cumplimiento de la promesa de Dios. Y número 4, la venida del Espíritu Santo marcó el momento en el cual el Espíritu Santo moraría en los creyentes. La palabra de Dios dice ahí en Hechos 4, una vez más, Hechos 2, versículo 4, dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. La frase "fueron llenos", eso indica que cada creyente tendría dentro de sí al Espíritu Santo. Nosotros no podemos poner aquí un vaso de agua y vertir el agua aquí al lado del vaso y decir, bueno, pues ya lo llené. No, ¿verdad? El agua, para que un vaso pueda llenarse, debe ser vertida dentro de donde está el vaso, dentro del vaso, y entonces se va llenando con el agua. Ahora, nosotros debemos saber que el Espíritu Santo ahora marcaría una diferencia en el sentido del creyente, porque nunca en toda la historia antigua, en todas las dispensaciones pasadas, nunca se había observado que el Espíritu ahora morara permanentemente en aquel que había creído en Dios. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar que hubo personajes que hicieron obras potentosas a través del Espíritu Santo. De hecho, la Biblia habla ¿cuántos libros hay en el Antiguo Testamento? ¿Alguien sabe decirme cuántos libros hay en el Antiguo Testamento? ¿30 y qué? ¿Cómo? 39. No entendí, pero quise entender 39, porque son 39 libros en el Antiguo Testamento. Ahora, la Biblia dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, esos 39 libros, Dios utilizó a diferentes personas. Por ejemplo, los primeros 5, Dios utilizó a Moisés, y Moisés escribió los primeros 5 libros.
Este Moisés fue usado por Dios y específicamente por la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Y venía el Espíritu Santo y de alguna manera era Moisés guiado, soplado. Ahora, hay varias cosas, no me voy a adentrar, pero por ejemplo, cuando dice que era como un viento que soplaba, ¿se acuerdan lo que acabamos de leer? La palabra teuneutos, que es la palabra griega para inspiración, en 2 Timoteo 3:16, significa soplo o soplado. Esa es la acción del Espíritu Santo. En ese caso vamos a encontrar que todos aquellos hombres que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo fueron guiados por el Espíritu Santo. Esto se los voy a demostrar con un pasaje en la Escritura, 2 de Samuel, capítulo número 23, por favor. Estas son las últimas palabras de David. Dice en el versículo número 1, dice: estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Y luego vienen dos puntos. ¿Qué es lo que dijo? Versículo 2: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí. ¿Cómo podemos interpretar eso? Bueno, cuando nosotros vemos, por ejemplo, 73 de los 150 salmos que tenemos en la Biblia fueron escritos por David. ¿Cómo fueron escritos? Bueno, porque el Espíritu habló por David. Tenemos otro ejemplo un tanto diferente, pero en el libro de los Jueces, capítulo número 13, encontramos lo que sucedió con este hombre llamado Sansón. En Jueces, capítulo número 13, versículo 25, dice la Escritura que el Espíritu de Jehová, está hablando del Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. Eso quiere decir que cuando Sansón hacía prodigios y mataba a los filisteos o a las hordas, las amarraba o hacía todo esto por acá, por allá, todas esas proezas que hacía este hombre llamado Sansón, era porque el Espíritu Santo de Dios venía sobre él. Pero a diferencia de la llenura o del bautismo, más bien del Espíritu Santo que tenemos aquí en el libro de los Hechos, encontramos que antes el Espíritu Santo venía por un tiempo y luego se iba. Ahora, en los tiempos que nosotros ahora vivimos y en el tiempo del surgimiento de la iglesia, cuando expresa que fueron todos llenos del Espíritu Santo, da una indicación para hacer referencia que el Espíritu Santo ahora moraría dentro del creyente. A partir del día del Pentecostés sería el Espíritu Santo un morador permanente en la vida del creyente. Note estos versículos. Vamos a Juan 14, 17. No voy a llegar a lo de las lenguas, pero Juan 14, 17. Dice la Escritura allí lo siguiente: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros, y miren esto, y estará en vosotros. Ahora, ahí tenemos las dos manifestaciones del Espíritu Santo, porque primero dice que mora con vosotros, es decir, alguien que va al lado de nosotros, pero después dice en el futuro. La primera frase es en presente y presente continuo, porque mora con vosotros. Y luego dice, y estará en vosotros. En el idioma original da un poquito más de luz para hacer referencia a que primero está al lado de nosotros, pero en el futuro estará dentro de nosotros. Eso es lo que está diciendo ahí el Señor Jesucristo. Ahora, vean otros textos. En Romanos 8, versículo número 11, dice también la Escritura lo siguiente: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros,
Note de que aquí ya está hablando a la iglesia en Roma y está diciendo que el Espíritu Santo ahora moraría o mora en vosotros. Es decir, ya dentro de nosotros. Ya no puedo yo sacarlo. Ya no puedo yo decir, bueno, un tiempo va a estar. No, es un morador permanente. En 1 Corintios capítulo 6, versículo número 19, también la Escritura dice lo siguiente: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? ¿De qué está haciendo referencia? El Espíritu Santo. Nosotros como si fuéramos un templo, y el Espíritu Santo, ¿dónde estaría? Dentro de nosotros. Dentro de nosotros. En Efesios capítulo 1 también la Escritura dice en el versículo 13 lo siguiente: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, es decir, habla del evangelio, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las armas de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahora, ahí la Escritura está diciendo que ahora fuimos sellados. Pero cuando nosotros entendemos todo lo que hemos venido aprendiendo, podemos saber que ese sello no tan solamente está fuera de nosotros, sino está dentro. Cuando usted aceptó a Jesús como su Salvador, si usted no lo ha aceptado, no ha pasado esto. Pero si usted ya aceptó a Jesús como su Salvador, debe saber algo: el Espíritu vino dentro de usted. Dentro de usted. Ya mora el Espíritu dentro de usted. Si usted se porta mal, debe saber algo: el Espíritu está dentro de usted. Y usted lo puede contristar, usted lo puede apagar. El Espíritu Santo, entonces, dice la Escritura, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Hay dos aspectos: uno es el bautismo del Espíritu Santo y el otro es llenura del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo, aplicándolo básicamente, es cuando uno es salvo, y la llenura del Espíritu Santo es un acto continuo en el cual uno debe buscar vivir en el Espíritu y no satisfacer las obras de la carne. Llenura del Espíritu Santo. Ahora, apenas iba a entrar a lo que me tardé estudiando más sobre las lenguas. De aquí a las 11, ¿no? No, bueno, ya, muy bien, solamente voy a señalar, bueno, no, para que quede en la siguiente lección, con el favor y la ayuda de nuestro Dios. Muy bien, ¿alguna pregunta, alguna duda que tengan concerniente a este tema? ¿Levantaste tu mano? No, es que vi que hizo esa pregunta. ¿Alguien? Muy bien, muy bien. Pues entonces yo les voy a hacer unas breves, nada más para recordarnos, ¿verdad? Brevemente. Ok, entonces, ¿qué es el día del Pentecostés? A ver, hermana Araceli. Ok, sí, y es una festividad del pueblo hebreo. ¿Cuántas festividades hay en el pueblo hebreo? Opción A, 7, opción B, 6, opción C, 10. 7, ok, correcto, muy bien. Ok, la fiesta de el Pentecostés, ¿por qué se llama de Pentecostés? 50 días después de qué? Oh, no, eso no les enseñé, ¿verdad? Ok. Son los 50 días, bueno, ya explicó que 7 semanas 49, pero son 50 días después de la muerte de Jesucristo, son los 50 días. Igual cuando se entregan hasta la de las 10 es cuando la salida de Israel, son 50 días, es como un símil en ese aspecto. No les expliqué esto, pero miren, de hecho no es de la Pascua, es
es de la fiesta de las primicias. De la fiesta de las primicias, que es el día en el cual el Señor resucitó. A partir de terminando la fiesta de las primicias, se cuentan los 50 días. Eso lo tenía en mi bosquejo, pero no se los expliqué, no sé por qué, se me pasó. Pero es así. A partir, después de la fiesta de las primicias, de las fiestas de las primicias, se cuentan 50 días. Muy bien, entonces, bueno, es todo, ya no los hago sufrir. Muy bien, este bosquejo queda ahí en la página de YouTube también, si quieren, alguien quiere verlo. Muy bien, vamos a orar. Señor, gracias te damos, porque a través de tu Santo Espíritu, oh buen Dios, tú nos permites ahora también, Señor, vivir en el Espíritu. Ayúdanos, Señor, a saber también la importancia de todo lo que tú en tu buena mano nos quieres enseñar y cómo tu Espíritu nos quiere guiar. Ayúdanos, Señor, a poder ser fieles a ti, a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a buscar tu rostro. Te ruego, Señor, que tú bendigas nuestra salida, nos lleves con bien. Gracias porque detuviste la lluvia, pero también, Señor, llévanos con bien en nuestros hogares. Que tu buena mano sea sobre nosotros, Dios bueno, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Dios les bendiga. De esta manera terminamos. Salúdense unos a otros, hermanos, por favor. Salúdense unos a otros y muy bien. ¿Qué si se quieren quedar la otra hora? Dios les bendiga. Muchas gracias. No sé.